nuestro segundo episodio y estamos muy contentos de que estés acá. Muchas gracias. Eso off the record. Bien, pues queremos darle la bienvenida entonces a todas las personas que nos están visitando, que nos están viendo en nuestro podcast Visitando. Y hoy nos visita Gonzalo en este segundo capítulo, en esta segunda emisión en el que queremos hablar ciertos otros temas. Y le damos entonces ahí el pase a Gonzalo para que se pueda presentar. Eso. Un aplauso para Gonzalo. Hola Nicolás, hola Raúl, muchas gracias por la invitación. También saludamos a la gente que nos ve. Contarles un poquito de mí. Yo soy seminarista, estoy hace un poco más de un mes aquí en la parroquia. Estoy en el año pastoral, el 5.º año de formación en el seminario. Así que nada, ha sido un tiempo muy bonito donde hemos podido compartir con mucha gente en medio de la comunidad. Y nada, feliz de estar aquí y poder conversar y conocer más nuestra fe. Excelente. Queremos decir que fue un gran exitazo nuestro primer episodio. Así que le damos las gracias a toda la gente que nos vio, que le dio like, que lo compartió, que comentó y toda esa cosa. Esperamos que sigamos tirando para arriba en esto y que después lleguemos a tener grandes auspiciadores. Vamos, para que se hacer puede. esto así, pero Claro. ya súper profesionalmente, aunque ya lo somos. Pero damos gracias a todos. De todas maneras. No me acuerdo bien quiénes fueron los que comentaron, como para mandarles saludos, pero déjenos ahí su comentario en este video, y nosotros lo vamos a probar en el próximo. Así es. Así pues, Raúl, hoy día nos queremos reunir en este segundo capítulo para hablar de un tema también importante. La semana pasada, la vez pasada fue de Semana Santa. En esta vez queremos hablar sobre La Sagrada Escritura. la Sagrada Escritura. ¿Y por qué queremos hablar de la Sagrada Escritura? Porque en la Semana Santa, gran parte de nuestras celebraciones está marcada por la palabra de Dios. De hecho, La todas Sagrada nuestras Escritura. celebraciones están marcadas por la Sagrada Escritura, sobre todo la Vigilia Pascual, que le dedicamos harto tiempo a escuchar Harto tiempo. todo la liturgia de la palabra y el plan de salvación que el Señor nos viene demostrando desde la creación del mundo. Y como la Sagrada Escritura es tan amplia, es tan grande, nosotros nos queremos evocar hoy día y hablar sobre el corazón de la Sagrada Escritura, que son ¿Qué es? los Evangelios. Los Evangelios. O, como tú lo anticipabas ahí en singular, y yo creo que es mejor decirlo, es el Evangelio. El Evangelio. Porque el Evangelio es uno solo. Así es. Y No, es les Jesús quedó mismo, ¿no? El Muchas Evangelio, gracias. que se hace palabra, que viene a quedarse con nosotros, ¿cierto? Sí. Jesús es el Evangelio, es la alianza que Dios hace con su pueblo. ¿O no, Padre Raúl? Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. También, 100%. Y todos los autores que leímos en nuestro estudio para hacer esto, también lo decían. Así es. Que Jesús Hasta es el último Evangelio, que Él es la buena noticia. De hecho, eso significa la palabra Evangelio, ¿no? Significa buena noticia. Que Viene es del griego. anunciada a los pobres, es anunciada a todo el pueblo de Dios, a todos los llamados a seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, si es uno solo el Evangelio, ¿por qué tenemos 4? Gran pregunta. La pregunta del millón. Y con esto me retiro. No, con esto no se puede También hay decir. otra pregunta. ¿Solamente son 4? No, Una Nicolás. gran pregunta. ¿Qué estás queriendo? ¿Qué podemos decir? decir al respecto? ¿Podrán existir otros evangelios aparte de los que están en la Biblia? Oh, Deje sus comentarios, queremos Eso. escucharlos. y a la vuelta de comerciales, No es comercial. no hay comerciales en esto. No, como habíamos dicho, el Evangelio yo creo que es uno solo, es Jesucristo. Él es la buena noticia de Dios que se ha revelado a nosotros los hombres, ¿cierto? Pero cada una de las personas que vivió con Jesús tiene su propia visión de esta única buena noticia, de este único Evangelio. Por eso hablamos de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo decimos en la misa, el diácono cuando lee ahí el Evangelio, según San Mateo, Marcos, Lucas Juan. o Juan. Claro. Porque es la visión que ellos tuvieron, la experiencia que ellos tuvieron de Jesús y que nos lo han hecho llegar y nos lo ha contado a nosotros. Gracias a ellos tenemos también la información y la experiencia de Jesús nosotros. Y también, tal vez a modo general, nosotros siempre hacemos la división, ¿no?, entre los evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan. Los evangelios sinópticos son los que de alguna manera se parecen en esta narración de la vida del Señor
Y San Juan tiene una mirada un tanto más profunda, un poco más teológica de la intimidad con el Señor Jesús. Mira tú, aquí se ha introducido otra palabra. Esto va a ser clase como una clase magistral. Una joyita, de lo alta siento. teología. Una Sí. joyita se ha tirado con Sí. que vamos a pedirle al tiro, que como él la tiró, Salud. que él pueda profundizar ahí en eso de los evangelios sinópticos, que es una palabra que puede sonar un poco rara. Claro. Que también yo te voy a tirar ahí, te voy a dejar No. el pase gol para que tú después rematís nomás. Sinóptico es una palabra griega que significa la misma visión, o la misma mirada, o un mismo punto de vista, ¿ya? O una visión general. Desde ahí también proviene la palabra sinopsis. Cuando uno ve la sinopsis de una película, ve una visión general de esta. ¿Cachai? ¿No? Muy bien. Entonces, los evangelios sinópticos vienen de ahí, de que tienen una visión más o menos similar, un poco general, de lo que fue la vida de Jesús. Y entonces, ¿qué nos podrías contar más, Gonzalo? Tú que has introducido esta perlita en nuestro episodio de hoy. Bueno, podemos sacar por conclusión, ¿no?, que los evangelios sinópticos son Marco, Mateo y Lucas, ¿cierto? Que que fueron personas que estuvieron con el Señor, que fueron llamadas por el Señor y que, como bien dice el padre Raúl, fueron teniendo una perspectiva hacia el mismo camino, pero de diferente lugar de la vida del Señor, ¿no es cierto? Entonces ellos van narrando sus milagros, van narrando sus curaciones, van narrando el camino que va haciendo el Señor al camino hacia Jerusalén, el camino donde el Señor se entrega en la cruz, ¿cierto? De hecho, nosotros los podríamos poner, y hay estudios que lo han hecho, hay libros de claro. eso, que nosotros los Como estudiamos, una comparación. para estudiarlo, los ponen en paralelo en una comparación, Claro. y vamos teniendo a veces los mismos episodios, las mismas narraciones, con alguno que otro detalle. Ahí para que la gente lo entienda, quizás no en el mismo capítulo, porque quizás ustedes pueden ver, no en el mismo capítulo, pero Claro. sí quizás hay elementos que se repiten, con detalles, ¿cierto?, que son distintos, pero que sí, efectivamente, como Sí. está viendo Raúl ahí, pero que sí, ¿cierto?, podemos ver que hay una mirada parecida, que pareciera como que tienen la misma fuente. Claro. Y además también descubrimos que hay episodios que salen solamente en un narrador, podríamos decirlo, en un evangelista. Que ahí también nosotros el estudio lo ha dicho que no solo hay una mirada en conjunto, Claro. sino que también cada uno agrega algo particular de su vivencia con Jesús. Por ejemplo, San Lucas, que era el evangelio que tenía aquí abierto, San Lucas es casi el único que nos narra con tanto detalle todo lo que se ha conocido como los evangelios o los episodios de la infancia de Jesús. Los otros evangelistas, Mateo y Marco, no lo tienen. Se saltan esa desarrollado, parte. Se lo saltan. Algunos narra un poquito más como desde el nacimiento en adelante, pero San Lucas nos entrega todo lo que es la anunciación del ángel a María, también toda la vida de Juan el Bautista. Entonces cada uno también le va poniendo Su cosecha. podríamos decir de su cosecha. Su ¿no? cosecha. Así dicho en buen chileno para que Su se entienda. cosecha. De por su supuesto. cosecha. Para que no Y además entienda. está esta visión general que nos narran muy bien. Entonces, en los tres, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Por ejemplo. con algunos detalles. Alguno dirá que un niño el que trajo los panes y los peces. Otro, que eran los discípulos que tenían panes y peces. Otro dirá, Jesús se compadeció, por ejemplo, de la Claro. multitud. Sí. Se compadeció, se conmovió. Ahí hay ciertas Sí, diferencias. claro. Pero la gracia es que entre ellos tres tienen Como una una misma misma mirada. Claro. Exactamente. ¿Y qué pasa con San Juan entonces? ¿Qué pasa con Queda San guachito. Juan? Queda guachito. Pero para entender San Juan hay que entender algo. Los evangelios no se escribieron en el mismo momento en que Jesús hacía las cosas. No. ¿Cierto? En serio. Claro que No, no, ¿cierto? no. Para que lo sepamos. Los evangelios, ¿cierto?, se fueron escribiendo mucho tiempo después. Incluso después de la muerte de ciertos apóstoles. Por ahí podríamos decir por el año 60, 70, 80, que es como ya casi 30, 40 años después de Jesús. Y lo que pasa con San Juan es que se escribe mucho más adelante, dicen los estudios, y es por eso que desarrolla una teología mucho más profunda. De hecho, San Juan, el Evangelio de San Juan, si se dan cuenta, no contiene la última cena como la contienen los otros evangelios, pero sí desarrolla una teología muy profunda del pan como el cuerpo de Cristo y del vino como la sangre de Cristo.
Entonces, Y porque tenemos, perdón, el discurso del pan de vida. el Por discurso ejemplo, del pan de En vida. Juan 6. Y es justamente porque esta comunidad joánica ha desarrollado una teología mucho más rica, ¿cierto? Mucho más allá Profunda. debido al tiempo que ha transcurrido desde los eventos. Entonces, claro, esto es como un evangelio aparte, pero que sí nos narra la vida del Señor, pero porque ya ha pasado tiempo, ya han tenido tiempo, ¿cierto?, las comunidades de ir adquiriendo esta vida cristiana. Claro, es un escrito que ha pasado más por la reflexión, tal vez más por el corazón de quien lo escribe, y puede lograr una profundidad mucho mayor en el mensaje de Jesús. De hecho, ¿Qué video? el Evangelio de San Juan es el que menciona al discípulo amado más de una vez en el Evangelio. Por eso que tradicionalmente se presume que el discípulo amado es justamente San Juan, porque era el discípulo al que Jesús más estimaba, más cariño le tenía, el que estuvo con él en el camino de la cruz, el que se quedó finalmente alojando a su madre María aquí en la tierra, ¿no? Sí. Y San Juan también, ahora estaba recordando, San Juan tiene un detalle hacia el final del Evangelio, vamos a ver si lo pillo, que yo creo que es muy importante para nosotros, porque a veces uno dice, bueno, ¿y esto para qué se escribieron los Evangelios? ¿Con qué fin? Y San Juan nos lo revela, ese fin. No podría decir para qué, porque no era el fin de los evangelistas, por ejemplo, hacer una biografía de Jesús. No. Eso no era ningún fin. Y vamos a decir aquí, San Juan, en el capítulo 20, ¿viste? Si esto va a ser de la Biblia, tenemos que tenerlo. Claro. Rellenen por mientras que lo encuentren. Decía San Juan. Claro. San Juan, aquí está. Dice San Juan hacia el final del capítulo 20. Jesús realizó en presencia de sus discípulos muchos otros signos que no están escritos en este libro, en el libro de San Juan. Se entiende, ¿no? Estos han sido escritos, ojo aquí, ojo, dice el profesor Salmón, ojo. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Qué bonito. Esa es la finalidad del Evangelio. De los cuatro, diría yo. Lo dice solo San Juan, pero el Evangelio tiene esa finalidad. Poder comentarnos, contarnos quién es Jesús. Y conociendo a Jesús, podamos creer en Él, o sea, adherirnos a Él, entablar una amistad con Jesús, y así nosotros podamos aprovechar, adquirir, vivir esa vida que Él también nos regala. No podemos olvidar que la Sagrada Escritura en general, pero especialmente los Evangelios, son palabra viva, ¿no? Claro. No es que esté escrito en un libro y estamos solamente recordando, sino que es Dios el que habla a su pueblo. Claro. Específicamente en el Nuevo Testamento es Jesús mismo, es el verbo, la palabra que estuvo siempre junto a Dios, viene a nuestro encuentro. ¿Verdad, Nicolás? Claro, por eso en la misa, por ejemplo, la liturgia, le tenemos tanto respeto al Evangelio, cantamos, ¿cierto? Nos ponemos Antes de del pie. Evangelio nos ponemos de pie, hacemos diácono lo besa. lo besa, diácono lo besa. porque el Evangelio es Jesús que se nos presenta, que se nos regala. Entonces tenemos que tenerle esa devoción, ese respeto. Oye, y aquí yo les voy a tirar una bomba. Porque no, hemos una estado bomba hablando aquí. todo el rato, de que, bueno, que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y a nosotros nos enseñan desde chiquititos, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Qué nos enseñan en el catecismo, en la catequesis? Dios ¿Qué mismo. le enseñaron a usted, señora, en su casa? Dios mismo. el Dios es Espíritu. el autor de la Escritura. Y nosotros hemos estado hablando todo el rato de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, ¿y qué pasa con habría Dios? Habría que dejar claro a Pedro, Pablo, que escribieron sus cartas, Santiago. ¿Y dónde está que Jesús es el autor? O sea, que Dios es el autor, que el Padre es el autor. Ahí hay algo muy bonito porque la teología enseña también que existe un autor divino, que es Dios, también un autor humano, que es inspirado por Dios. Dios, a través de su espíritu, ilumina a los profetas, por ejemplo, ilumina a los apóstoles, ilumina a los que posterior a los evangelios escriben las cartas a distintas comunidades, ¿cierto? San Pedro, San Pablo, ¿cierto? Que quieren justamente comunicar la buena noticia, comunicar que se han encontrado con el Señor. Y en ese sentido, Dios es el autor. Como Claro. aquel que inspira, que mueve el corazón y pone las palabras Claro. necesarias en estos hombres que han ido
poniendo por escrito. Y ahí su hay palabra. algo también muy bonito porque es Dios el que quiere comunicarse con sus criaturas en su lengua. Quiere plasmar, su mensaje lo quiere transmitir en palabras humanas. Claro. Eso es maravilloso, es muy bonito. Sí, es precioso. Precioso que siempre el Señor tiene esta iniciativa y busca las maneras para poder encontrarse con nosotros. Incluso, como decías tú, Gonzalo, ahora, a través de la palabra escrita, a través de los discursos, ¿no? Que también se puede comunicar con nosotros en nuestro lenguaje. Qué bonito. Sí, yo una vez, claro, a mí, para entenderlo, no me acuerdo si fue en la catequesis o dónde, que me explicaron que cuando uno le habla, por ejemplo, a un animal, a un gatito, pensemos en un gatito, uno no le dice ven con nuestras palabras, sino que yo me tengo que hacer parte de su lenguaje y lo llamo desde su lenguaje. Miau, miau. Miau, miau. O cuchito, cuchito, cuchito. Y ahí el gatito me va a entender. Entonces, algo parecido hace Dios con nosotros, ¿cierto? Se abaja, se hace parte de nuestro lenguaje. Y claro, utilizando tecnicismo, utilizando palabras, utilizando modismos propios de la cultura. La cultura propia. Ahí es donde el Señor, ¿cierto?, se hace uno de nosotros. Entonces, la Biblia nosotros vamos a darnos cuenta que tiene una cultura, que asume una cultura, donde, por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar, bueno, en ese tiempo la mujer, por ejemplo, no tenía tanta importancia, o existían los esclavos, o que aquí es que allá. Efectivamente, pero es porque es una cultura determinada. Y ahí es donde el Señor, ¿cierto?, se hace carne, se hace parte, se hace uno de nosotros. Que Dios se mete en la historia también. Claro. Se hace Dios parte. entra en la historia de la humanidad. Nos estamos correteando de una pregunta que quedó al principio de nuestro episodio, pero no nos podemos corretear más. Yo no voy a dejar que nos correteemos más, pero los quiero poner en apuros. Ya va a ver a Raúl, juegue nomás. Nicolás preguntó al inicio de este episodio, capítulo, programa número 2 de nuestro exitoso podcast, si habían más evangelios de los que nosotros tenemos aquí en nuestras Biblias. Qué difícil pregunta. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué le vamos a decir a Andrés Alfate, Por que ejemplo, nos está mirando? Yo creo que lo podemos contestar a partir del Evangelio de Lucas. No me digas. a Del ver, prólogo del Evangelio de Lucas. cuéntanos más. Abra su Biblia en la casa, ponga el capítulo 1, versículo 1. Porque partiendo del Evangelio de Lucas nos explica. ¿Qué dice? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido, ¿cierto? Ahí tenemos la tradición de la Iglesia, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Palabra quién es? Jesús. Jesús es la palabra. He decidido yo también, Lucas, después de haber investigado, escribírtelo por su orden. Aquí Lucas nos está diciendo que hay muchos que han tratado de poner por escrito lo que vieron, lo que escucharon, ¿cierto? Lo que vivieron con Jesús y con sus servidores. ¿Hay más evangelios que Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Hay más evangelios. ¿Cierto? Uy, Sí, ¿cómo por se escuchó supuesto. eso? Se escuchó fuerte, fuerte Hay y que claro. confirmarlo fuerte y claro, la Sí. Iglesia no los tiene ocultos para nada. No, de hecho usted los puede encontrar en Internet. San Google. San Google. En internet están. Por nombrar algunos, Evangelio de Tomás, Nicodemo. el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de María Magdalena, Pedro. el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Santiago y así muchos más. Hay varios, pero justamente porque las comunidades cristianas querían escribir sobre este personaje, querían escribir sobre Jesús, que marcó sus vidas. Querían guardar ese recuerdo. Así es. Al principio, tú lo decías también, Nicolás, que se empezaron a escribir en torno desde el año 60, 65. Bueno, ¿y qué pasó antes? Bueno, antes era la tradición oral nomás. Oye, Jesús hizo esto otro. Pero ya cuando se fueron muriendo, la Claro. primera generación de cristianos, que eran los mismos apóstoles, los discípulos más cercanos, alguien genialmente, inspirado por el Señor Jesús y por el Espíritu Santo, dijo, esto hay que ponerlo por escrito, no lo podemos perder. Claro. Y ahí es donde Lucas nos entrega esto y podemos tomarlo en su palabra y decir, bueno, varios ahí, en pluma en Varios mano, intentaron escribir. tienen que empezar a escribir ahí en los papiros con el lápiz Bic y su Qué cuaderno. perlita, Nico, te tiraste. Claro, ¿eh? Sí, Con el pues Ángelo no, Lucas. aquí la misma Biblia nos ilumina. Y aquí lo curioso es que, bueno, ¿y por qué tenemos 4 evangelios en la Biblia si hay más? ¿Por qué solo 4? No, ya nos pusimos de... Sí, ¿por eso. qué solo 4 y no 5, 6, 7 si son tantos? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede realmente? ¿Qué sucede con la Yo Biblia? no tengo esa respuesta.
que la iglesia Nicolás. fue caprichosa y de elegir. Todavía no lo pasa. Todavía no llegaba a ese ramo. Y aquí ocurre algo que es lo que decía Gonzalo, que el tema de cómo la iglesia también trata de ver la inspiración divina. Muchos de estos evangelios que se escribieron, si bien tienen cosas y elementos muy buenos, muy correctos, también tienen muchos detalles incorrectos. Que claro, en su tiempo la iglesia, en el momento de crear este conjunto de libros, esta Biblia, se dio cuenta de que estaban alejados al final de lo que era Jesús. Claro, y fueron los mismos criterios que la iglesia fue ocupando para luego decir, bueno, estos son los libros que nosotros vamos a considerar como la Biblia, como nuestro canon, como nuestra regla de la Sagrada Escritura. Y ahí fueron quedando algunos afuera. Sí. ¿Cuáles eran esos, o algunos de esos criterios? Porque no los recuerdo todos, la mente es frágil. Algunos nomás, padre. Y yo te lo estudié hace, no tanto, pero igual te lo estudié hace harto. Entonces, pero uno de los criterios era, yo lo recuerdo, la cercanía que el escrito tiene con el suceso. Podríamos decir, evento Jesús. Claro. O sea, hay muchos de estos evangelios apócrifos que se llaman, que quiere decir que han quedado fuera del canon. Muchos de estos libros que son de una data muy lejana a la muerte de Jesús. Muy posterior. Muy posterior. Por ejemplo, el evangelio de Marcos. Está, el texto más antiguo que hemos encontrado es del año 65, sí. Más o menos. Por ahí se data la escritura del Evangelio de Marcos, 65. Mateo y Lucas están por ahí por el año 80, cercano. Y San Juan hacia finales del año 90 después de Cristo. O sea, son pocos años después de que, si Jesús murió en el 30, fueron 40, 60 años después. Pero todos estos evangelios apócrifos comienzan a surgir después del año 100. Ya muy lejos del evento Jesús. Por lo tanto, ahí tal vez podríamos decirlo muy brutamente, la pureza, digamos, del contenido, tal vez ya está, no es tanta, ¿cierto? Claro. Esta pureza es como el juego del teléfono. Claro. Yo te digo una cosa aquí al oído, se va pasando, y después al otro lado llega algo manoseado, está totalmente como muy distinto. Entonces, como manipulado. está tan lejos, no provoca esto, ¿será cierto o no será cierto? Junto con ese criterio también había otro, que era el uso que la iglesia primitiva comenzó a darle a ciertos textos, porque tenían varios. Entonces, pero hay algunos que sí comenzaron a usarse en las asambleas litúrgicas, en la Eucaristía de ese entonces, y otros que no. Por ejemplo, muchas cartas de San Pablo son contemporáneas a cartas de San Ignacio de Antioquía, y que si uno las lee, que también pueden estar en internet, en algún libro por ahí, son tan ricas en contenido, en doctrina, en experiencia de Jesús como las cartas de Pablo, pero no están en la Biblia. Claro. Porque también la iglesia no las ocupaba para el culto, pero sí las cartas de Pablo. Entonces hay otro criterio, lo que la iglesia comenzó a ocupar. Entonces se fue definiendo, estos libros sí, estos libros no ayudan, estos no. Por ejemplo, hay uno de los evangelios apócrifos que narra que cuando Jesús era niño, él hacía de greda o de barro, hacía palomitas. Les soplaba y las palomas salían volando. Entonces, eso no se condice con la experiencia que la comunidad cristiana tenía de Jesús. Claro. Hay como una alerta, bueno, esto no se parece al Jesús que nosotros conocemos. Claro. Entonces, también hacían que estos textos como los que hemos nombrado, el Evangelio de Tomás, de María Magdalena, que son llamados apócrifos y no sé qué, que todos dicen que están ocultos, que es mentira, nos hayamos dejado, entre otros criterios más, ¿no? Claro. A un lado. Y así cayeron, dijimos, bueno, los evangelios van a ser Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro. Estos nos bastan. Yo creo que hay un punto importante también, que hay que saber que Dios, a través de su Espíritu, confía e ilumina a la iglesia para que tenga estos criterios. O sea, también. No es que solamente a la iglesia se le ocurra hacer estas divisiones, sino que a través del Espíritu, a través de Dios mismo, el que intercede en la historia, la iglesia es capaz de discernir y darse cuenta, esta es lo que Dios nos quiso mostrar. Esto es lo que Dios nos anima y nos impulsa a poder plasmar en la Sagrada Escritura. Claro. Este es el mensaje que Dios, a través de nosotros, la iglesia, que ha recibido la revelación de Dios,
quiere transmitir al mundo entero. Y lo que decía San Juan, esto es lo que nos sirve para creer. Esto es lo que nos sirve para Y creer. muchas cosas hizo más Jesús, sí, muchas más. Sin duda. Pero esto nos sirve para creer. No caerían en Para este conocer. libro, dice San Juan. Claro, no alcanzaría, No alcanzaría todos los milagros que hizo Jesús. Tengo una pregunta. No me digas, por Dios. Que quizás los dejen aprietos. Pero antes yo quería defender los evangelios apócrifos. Defiéndalos, por favor. Porque Padre. no son tan desgraciados como nosotros Padre. nos pintamos o como la gente cree. Porque, por ejemplo, yo te voy a preguntarte. Yo les voy a preguntar a todos, a usted en la casa. Pasa palabra. A usted en la casa. A la voz en off también. ¿En qué capítulo del Evangelio? Cita productora, usted también, Juan. ¿En qué capítulo del Evangelio, a usted que está en su casa, en qué capítulo del Evangelio nosotros encontramos el nombre, por ejemplo, de los papás de la Virgen María? O de los Reyes Magos. ¿Ah? Debe ser el Lucas, pero no. En el actual, ninguno. No están. No está. No están los nombres de ninguno. ¿Y cómo lo sabemos? Por los evangelios. Por la tradición. Por la tradición apócrifa. de la iglesia. Es verdad. La tradición de la iglesia, y algunos de esos datos también salen ahí en algunos de los evangelios apócrifos. Y nombres también de algunos personajes de la Biblia que no vienen con nombre y que nosotros le hemos otorgado. Por ejemplo, la mujer que seca el rostro de Jesús en el Vía Crucis. La conocemos como la Verónica, pero en la Biblia no sale cómo se llama, dice que es una mujer. Entonces, Claro. igual, alguna cosa han aportado los evangelios. Yo te la dejo ahí, ¿no? Y hay Una perlita incluso, bueno, aquí no se me va a pegar un carril quizás. Esto yo lo estudié hace años atrás. Hay un dogma incluso que está presente en un evangelio apócrifo. Es una perlota eso. Es una perlota, que es la asunción de María. Wow. O dormición. O dormición de María, como le llamaban, ¿cierto? El tránsito. Y que está presente en un evangelio apócrifo. Pero claro, no está en la Biblia, no está inspirado, seguramente no es considerado inspirado, pero que las primeras comunidades cristianas lo tenían ya como parte. A pesar de que sea un evangelio apócrifo y que no lo tengamos incluido en el canon y que no tengan nuestra doctrina cierta, digamos, pero sí hay cosas que la tradición de la iglesia nos ha ido transmitiendo, y nuestra fe no solamente está en la escritura, sino que en la tradición oral. Y Que así también es muy valioso hemos para podido llegar, nosotros. claro, Sí. a todo este desarrollo supuesto. del dogma. ¿Cuáles No. son los pilares de la fe? ¿Nos quieres decir tú cuáles son? La Productora, tradición y la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que hay. ¿Y el magisterio? Las fuentes. El Las magisterio fuentes. habla de las fuentes, no de los pilares, María. Ah, Señorita productora. ¿quieres saber? Por eso Yo creo me que pillaste. esa es una Por eso conversación fue mi cara. aparte. ¿No sé? Sí, no estamos yendo Sí, del una tema. conversación Volvamos. aparte, volvamos. Retomemos. Amén. ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta, Nadie cachó la sutileza del retomemos. mi pregunta es la siguiente. Si estos escritos apócrifos o evangelios se llaman de Juan, de Lucas, de María Magdalena, ¿fueron ellos realmente los que lo escribieron? Nicolás. Sí, me está diciendo Raúl que por se favor. escribieron Por- en el 60, en el 70, 80, 90 o el siglo III alguno. ¿Fue María Magdalena? ¿Fue Pedro? ¿Fue Santiago? ¿Fue Juan? Yo me voy. Ya está Bueno. demasiado difícil. Ahí- Llamen a la Santa Sede porque quiero respuestas. Pero bueno, uno tal vez si se pone a estudiar podría encontrar diferentes puntos de vista al respecto, ¿no? Pero primero creo que es importante considerar lo que hablábamos hace un momento, que la Sagrada Escritura en su totalidad es inspiración divina. Por supuesto. El autor No principal, el primero, es Dios, a través de su Espíritu. Ahora bien, se dice, por ejemplo, que San Lucas o San Juan no son los que escribieron textualmente ellos el texto, sino que seguramente tuvieron la inspiración del Espíritu, ellos narraron su historia, su testimonio, para que otro lo escribiera en el papel, digamos. Puede ser una postura válida, ¿no? De hecho, para apoyar tu aporte, el Evangelio de Marcos se dice, los estudios han llegado más o menos a la conclusión, ya el consenso no es 100%, pero que Marcos era un discípulo de Pablo, que sale en los Hechos de los Apóstoles, denominado como Juan Marcos, y que después acompañó a Pedro en algunos de sus viajes y estuvo aprendiendo de él. Y lo que Marcos escribe sería lo que Pedro le iba contando
acerca de Jesús. Marcos en este caso no fue discípulo de Jesús, tampoco lo conoció, sino que fue discípulo de los discípulos, los cristianos de segunda generación que se conocen. A Lucas le pasa lo mismo. Claro. Lucas también sale narrado en los Hechos de los Apóstoles como un discípulo de Pablo que lo acompaña en sus viajes. Y también, entonces, lo que él va narrando es lo que ha investigado, como lo leía Nicolás al inicio del Evangelio de Lucas, lo que él fue investigando tal vez de boca de Pablo, de boca de alguno de los otros de los 12, de la comunidad en Jerusalén que conoció a Jesús, y fue investigando por aquí, por allá, y fue armando su primer libro, ¿no? San Juan, ahí las investigaciones, digamos como que están un poquito no tan claras, podríamos decir, porque lo que se cree más bien no es que haya sido San Juan el que escribió, sino que la comunidad juánica, que el Nicolás nombró, la deslizó en un principio. Pero ¿quiénes eran? Eran hombres que escuchaban a San Juan y que tenían su experiencia ahí como en el oído. Y también tal vez cuando ya San Juan estaba en sus últimos años, ellos comienzan a poner por escrito lo que San Juan les contaba, o tal vez lo que San Juan les dictó en algún momento. En ese tiempo tampoco no todo el mundo escribía. Por ejemplo, entonces había que buscar a alguien que supiera para dictarle. Exactamente. Entonces decimos que el Evangelio de Juan, porque tal vez no lo escribió él, pero sí está inspirado, claro, en lo que Juan vivió. en lo que Juan vivió. Claro. Y atestimonió también. Claro, lo que él atestigua, ¿no? Y así, tal vez no son escritos propiamente por la misma persona, pero sí tenemos eso que es como podríamos decir, como el actor intelectual, ¿no? Claro. De hecho, las mismas cartas de Pablo, muchas veces, ahí los que estudian tienen estas sutilezas de darse cuenta. Pablo dice en algún momento, dice, y esto lo escribo de mi puño y letra. Claro. Les mando un saludo, y es como al final, el último párrafo, así, la carta gigante de Pablo, Claro, a los romanos, por firma. ejemplo, y él le pone al final, y esto lo escribo yo, les mando Que un quede claro. saludo, cariño, Pablo. Y el resto uno dice, ¿quién lo escribió? Bueno, Pablo debe haber tenido ahí sus escribas. Claro. Que él iba dictando y le iban escribiendo por Pablo. Claro. Pero al final son las cartas de Pablo, él las dictó, pero otro escribió. Sí. Lo importante ahí, y ahí para que la gente también lo entienda, es que los evangelios son relatos post-pascuales que tratan de entregarnos a Jesús, como decíamos al principio. ¿Cierto? Quizás lo escribió la comunidad de Juan, lo escribió Lucas, que no sabemos de dónde cierto sale, después de Pablo. Lo importante es que el mensaje nos llega, que fue escrito con una idea, ¿cierto? Que es para darnos a nosotros este mensaje de salvación. Los primeros cristianos creían que Jesús volvía, ¿cierto? Pronto, tenían esa esperanza y no empezaron a escribir inmediatamente. Claro. No es como que ya el Señor, ¿cierto? Tuvo la ascensión y empezamos a escribir. No, fue tiempo después. Ellos esperaban y claro, fue tiempo después al darse cuenta ya de la primera generación, los testigos estaban ya muriendo, empezaron a redactar sus escritos para las futuras generaciones, que seríamos nosotros. Así que muchas gracias ahí a los primeros cristianos. Muchas gracias. Oiga, una perlita más, si que me permiten. No, de todas maneras. Tal vez ustedes han escuchado que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas, dicen algunas teorías. Y según mi profesor de Sagrada Escritura en el propedéutico del primer año de seminario, nos contaba que el Evangelio de San Lucas fue escrito como un solo texto que en algún momento se dividió. Podríamos decir que el Evangelio de San Lucas queda contemplado hasta la resurrección del Señor. Y después de la resurrección, comenzando con la ascensión, se hace la división comenzando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso que una de las teorías es que también el libro de los Hechos es escrito por San Lucas, pero en un principio fue escrito como un solo libro. Y que por una cosa temporal y por dividir los Hechos, se dividió y quedó el Evangelio de San Lucas y luego los Hechos de los Apóstoles. Sí. Aquí con Raúl estábamos diciendo que lo lee porque si usted lee y abre su Biblia ahí en la casa, Hechos de los Apóstoles, 1:1, igual que en Lucas, 1:1 nos dice: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo,
fue levantado a lo alto. Ya no está diciendo entonces que escribió un primer libro. ¿Cuál es el primer libro? El Evangelio de Evangelio de Lucas. Lucas. Y este es Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí nos damos cuenta de que podríamos decir, ¿cierto?, que es el mismo autor, corresponden a un mismo autor. Oye, no nos queda mucho tiempo, pero no queremos ser tan lateros. Y hemos hablado todo el rato de que, bueno, que la Sagrada Escritura ha sido escrita, valga la redundancia, Claro. para que nosotros creamos en Jesucristo y podamos tener vida en Él. Entonces podríamos dedicar, yo creo, estos últimos minutos de nuestro episodio a conversar también sobre cómo la Sagrada Escritura nos ha dado esa vida a nosotros, pues. Tal vez partir de ese texto regalón, del texto que más nos guste a cada uno y también ir compartiendo entre nosotros, con la gente que nos ve desde sus casas, ahí, caballitas amigas, cómo nos ayuda también a nosotros para nuestra relación con Jesús, para nuestra relación con Dios, nuestra amistad con Él, el tener acceso a la Sagrada Escritura, el poder leerla, el poder contemplar a Jesús en su vida, ahí. Eso. Yo me acuerdo que cuando yo tenía, no sé, 4 o 5 años, empecé a leer, no estaba en el jardín, yo ya leía un poco, y mi bisabuela me enseñó a leer la Sagrada Escritura. Me enseñó que el número grande era el capítulo y el chiquitito eran los versículos. Muy bien. Y eso me quedó grabado para siempre. Y yo de a poquito me fui introduciendo en la lectura de la palabra de Dios, ya creciendo en mi niñez, adolescencia, fui comprendiendo más el misterio y a mí personalmente me ayuda día a día para conversar con Dios, para estar con el Señor. Muchas veces cuando estoy agotado, cuando estoy afligido, cuando estoy preocupado, busco el Evangelio del día, por ejemplo, o busco un texto que me guste. Yo creo que hay 2 textos que a mí me tocan mucho el corazón, uno del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, el capítulo 40, donde dice el Señor, consolar a mi pueblo, ¿cierto? Consolar a mi pueblo. Para mí es un relato muy vocacional, siento que de ahí nace mi vocación en gran parte, es lo que el Señor me inspira en el corazón, y también para mí siempre la imagen de San Juan, como el discípulo amado, ha estado muy presente en mi vida de fe. Por eso que el texto en que Jesús tiene a los pies de la cruz a María y a San Juan y le dice, ahí tu hijo, ahí tu madre, a mí me fortalece mucho, porque le pido al Señor que me regale la gracia de poder sentirme como ese discípulo amado. Y siempre cuando siento que no escucho a Dios, por ejemplo, vuelvo a ese texto y el Señor me habla. El Señor toca mi corazón. Muy bien. Gracias, Gonzalo, por tu testimonio. Muy lindo. ¿Y ustedes? Por favor. ¿Tenéis ¿Yo? texto regalón? Sí, por supuesto. A mí, en la universidad, cuando estudiaba el Nuevo Testamento, me tocó hacer un trabajo de la parábola del hijo pródigo. Y yo ahí, que es Lucas 15, entonces ahí lo estaba viendo, profundicé en esa parábola y no me quedé enamorado de todo ese capítulo porque abarca casi todo el capítulo. Es muy linda, tiene una profundidad hermosa y a mí me ha ayudado mucho en mi relación con el Señor de a veces sentirme tanto como el hijo que vuelve a casa como el hermano que ¿cierto? Se molesta. Entonces ahí uno va viendo esa relación con el Señor y se da cuenta que la Biblia no es solamente un escrito como un libro que yo leo o una historia que pasó, sino que está el Señor detrás, que llama, que invita, que me mueve y que algo me quiere decir. Y ese algo el Señor no me lo va a decir así como un WhatsApp o un Instagram, sino que me lo va diciendo al corazón. Y eso es a través de la lectura de la Biblia. Entonces yo creo que es importante y ahí también hacemos la invitación a la comunidad a ir acercándose siempre cada vez más a la palabra de Dios, que es lo que siempre nos va a ayudar. Padre. Hijo. A mí bueno, va a ser un paréntesis antes, pero si no va a estar top. Es que encontré entre medio la Biblia que teníamos aquí. Yo siempre ando trayendo una semilla de mostaza. Oh. Por si alguien no la conoce, le voy a mostrar aquí a la cámara. ¿Se ve ahí? ¿Camarita amiga? Camarita amiga, ¿se ve ahí? Eso es una semilla de mostaza. Así de grande. Sí, soy yo. Así de grande, ¿eh? La semilla de mostaza. No es el texto que más me gusta, pero es chiquitita, la semilla de mostaza. Muy significativa. Un paréntesis.
No, yo, a ver, de la Sagrada Escritura siempre me he sentido muy cercano a Pedro, como muy representado con él, sobre todo en los textos donde Jesús habla con Pedro. Los textos donde el Señor le invita a Pedro a como digamos, brutamente, ¿no? A hacerle caso, a confiar en él. Oye, Pedro, tira las redes, vamos a sacar algo. Pedro, no temas. Pedro, ven a mí. Pedro, ¿por qué temes? ¿Por qué, hombre de poca fe, cuando se está hundiendo ahí en el mar? Pedro, me amas. Pedro, me quieres. Siempre los textos de Pedro me han tocado profundamente. Tal vez porque también han sido textos que me lo han presentado en algunos retiros, sobre todo en el seminario. Probablemente. Que bueno, dicho sea de paso, en el seminario fue como mi acercamiento más grande a la Sagrada Escritura. Antes como que lo que uno escuchaba en la misa nomás, pero ya como comenzar a meterse, a tratar de rezar con la Sagrada Escritura y después, bueno, estudiarla, fue que no lo escuche el obispo, pero me gustó mucho estudiar Sagrada Escritura. Entonces Pedro para mí ha sido como un personaje con el que me identifico mucho y también ahí lo que el Señor le va diciendo ha puesto cosas grandes en mi corazón. Y también, como te pasa a ti también, Gonzalo, como que en la Sagrada Escritura he ido encontrando aquello también que le da como este peso o más que nada como este fundamento a la vocación que el Señor también me ha regalado. Entonces mis textos regalones, ya estos son del Antiguo Testamento, de Jeremías, sobre todo, la vocación del mismo Jeremías, antes que te formara en el vientre materno, yo te conocía. No temas, porque yo pondré palabra en tu boca, aunque sea un muchacho y no sepas qué decir, yo estaré ahí contigo para siempre. Hay otro texto que me encanta, que es cuando el Señor también se presenta ante el profeta Elías en esa suave brisa de la tarde, no en el terremoto, no en la tormenta, no, en la suave brisa de la tarde. Bueno, y después está también la Virgen María, que para mí también ha sido una gran ayuda en mi vida, y también sobre todo el texto de la Anunciación ha sido muy fundamental para mí, que el Señor le diga a ella, esto proviene del Espíritu Santo y no temas porque la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y también he tratado de vivir y responder también como la Virgen. He aquí la esclava del Señor, que también fue mi lema sacerdotal. He aquí la esclava del Señor. Son cosas como que uno va haciendo propias también de la Escritura, que también es bonito porque ahí uno sigue viendo que, como en algún momento dijimos, es una palabra viva, eficaz, incluso aunque esté escrita hace tantos años atrás, sigue siendo tan actual, tan viva, tan certera, que te va tocando el corazón. Y hay imágenes preciosas también, mientras hablaba, y con esto termino para no dar más jugo, hay una imagen en el profeta Oseas también que me encanta, del Señor, que él dice, cuando ya Israel desconfiaba de él, se iba con otros dioses, y el Señor le reclama al pueblo y le dice, con cuerdas de ternura, con lazos de amor te atraía hacia mí, yo era como para ti, una madre que te tomaba en brazos, te alzaba a lo alto y te hacía cariño, y tú no me pescabas. En resumidas cuentas, pero esa imagen es preciosa. La imagen también del Apocalipsis, que la encuentro hermosa cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta, llamo, el que me abre, entraré y cenaremos juntos y tiraremos para arriba y haremos fiesta. Son imágenes que me encantan, que las disfruto mucho. Me cuesta rezar, me cuesta rezar con la Sagrada Escritura. Hay días soy bien flojo y me cuesta como concentrarme y meterme en el texto. Pero cuando me meto, algo sale. Algo sale. Sí, algo sale. Sí. Y eso es lo bonito, porque hay tantos signos, tantos detalles que siempre son nuevos. Siempre hay una lectura nueva de los mismos textos. Y ese es el Espíritu Santo al final que va inspirando. Claro. Me pasó alguna vez eso de lo nuevo con el mismo texto que tú decías de la parábola del hijo pródigo. Y que cuando me di cuenta de eso, lloré toda la noche. Fue en el retiro ignaciano, el retiro de un mes que hacemos nosotros en el seminario. Y repasando el texto, caí en la cuenta de una cosa que no me había dado cuenta nunca. Nunca. Después de tanto escucharla, leerla, no sé qué. Oye, y me tocó tanto el corazón los gestos que tiene el papá hacia su hijo. No, es tremendo. Que lloré, teníamos un bloque de oración, como había que hacer como una hora, no me acuerdo, sí, era una hora. Lloré toda esa hora. Así como que me di cuenta, gracias al Señor, no,
Me di cuenta al principio y me lo lloré todo así, pero cabro chico, así como... así ya como que no... Sí. De la emoción, el Señor que ahí toca el corazón. Sí, muy lindo eso. Ese es el Espíritu Santo finalmente que nos va orientando, así que... Creo que también sería bueno poder mencionar que la Sagrada Escritura, el rezar con la Sagrada Escritura, no solamente para los seminaristas o sacerdotes, lo que estamos diciendo es que para todos. El Señor quiere hablarle a todos, por eso tal vez podríamos invitar a la gente que nos vea que puedan acercarse a la palabra de Dios, Eso, ahí tienen a que puedan practicar la lección divina, que es tan bonita, ¿no es cierto? Poder aprenderla, poder contemplar las maravillas del Señor, porque Dios a todos nos habla y a todos en su vida, en su historia, nos quiere comunicar algo especial. Sí. Y de hecho, para terminar el episodio, Eso. yo les quería preguntar eso, si le podíamos dar a la gente, según nuestra experiencia, algún tips, así se dice, Tips. una perlita como hemos dicho en esto, de que cuando vaya a leer la Sagrada Escritura, ¿cómo lo hace? O así lo que te sirva. Como, cuando vaya a leer la Sagrada Escritura, yo le recomiendo que, como eso, y con eso cerramos y nos vamos, así ya, chao. Yo creo que lo primero es invocar al Espíritu Santo, que es el que ilumina nuestra mente, que ilumina nuestro corazón, pedirle a Él que nos ayude a comprender, a escuchar, a entender lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros, lo primero. Yo creo que también es importante quizás profundizar en el texto, porque todo texto tiene su contexto. Entonces tratar de entender ahí al Señor, dónde está, qué es lo que pasa, por qué le habla a los fariseos, por qué con la mujer samaritana, qué se llama. Tratar de entender el texto, tratar de ver dónde el Señor va desarrollando esta historia de salvación. Y ahí uno va a decir, pasa por esto y esto. Y también lo podemos llevar a nuestra vida. Así que eso... Y yo diría que hay que ser activos, porque a mí me pasa muchas veces que como que lo leo y trato como que el Señor me hable de la nube así y me diga algo. Y la verdad es que eso no resulta mucho, me resulta más cuando como que, digámoslo así, comienzo a hacerle preguntas al texto. Y soy activo en la búsqueda. Entonces, y uno dice, ¿y Jesús por qué hizo esto? ¿Y por qué no hizo esto otro? Claro. ¿O por qué dijeron eso? Entonces, o tratar de meterse. Ahí cuando Jesús está escribiendo en el suelo, bueno, y nos dice que, pero ¿qué hora está escribiendo Jesús? Eso me sirve a mí para como meterme más en el texto, como ser activo y preguntarle al texto, como no tener miedo en eso, en ser activo ni ser como, vamos a decirlo así, como cuestionador. Claro, texto, ¿no? Claro, un poco patúo, pero patúo. O sea, a ver Jesús, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? Yo hubiese hecho esto. O no sé, pues cuando Jesús realmente mete los dedos al oído a la gente, no sé qué, pero Jesús, ¿por qué tenía esas acciones como raras, como cochinos? No sé. Con saliva, claro, ciego. Yo tenía un amigo que me decía, cuando leíamos el Evangelio en algunos momentos, ya Jesús diciendo esas palabras raras que no... Porque a veces como que sale con explicaciones que uno dice, bueno, ¿qué quiere decir? Cuestionarlas también es bueno. Sí. Eso. Estamos, Me gustó mucho el capítulo de hoy. Muchas gracias, muchachos, por la invitación. Lo pasé muy bien. Es amplio el tema, pero sí, algo abordamos. Algo tratamos de comentar. Algo se hace. Sí. Y te agradecemos también, Gonzalo, muchas gracias por haber querido visitar nuestro podcast Visitando. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Sí. Recuerde que usted puede ahí poner en los comentarios el tema que quiere que nosotros conversemos en la próxima y también sugerir visitas. Sugerir visitas es importante. Y deje su saludo para que nosotros lo podamos saludar en el próximo episodio. Que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Visitando.